Bueno, mientras van entrando voy buscando por dónde íbamos con el monje que vendió su Ferrari. Voy a poner los lentes. Estamos avisando, dice acá, así que bueno, en algún momento alguien se va a conectar. Y si no, me estoy acomodando, porque esta silla es un poquito incómoda. Y eso que ven arriba es el ventilador, porque hace calor. Por suerte, a mí me gusta que haga calor, porque el verano es para que haga calor. No, porque no me gusta el frío, por eso me hace mal. Muy bien, voy a comenzar. Mientras vamos buscando, a ver por dónde íbamos. Lo que está pasando acá. Hola, ¿qué tal, Cris? Lo que está pasando acá, que estábamos viendo. Hola, Mari, estamos viendo cómo se transformó el abogado. Hola, Lili. El abogado eh, que está. Estoy haciendo un mini resumen. El abogado que después fue un monje, me imagino, que tenía su Ferrari y que había aparecido rejuvenecido. Entonces había tenido una transformación. Dice, los primeros días no presentaron dificultad, está contando un poquito, ¿no? A veces encontraba a alguno de los alegres lugareños del pueblo, de más abajo, caminando por un sendero en busca quizás de madera para talar, o del santuario que aquel lugar ofrecía a quienes se atrevían a aventurarse más cerca del cielo. Está contando cómo fue llegando hasta arriba, se fue a buscar a alguien, ¿no? Arriba, en las cumbres del Himalaya, alguien que no sabían ni siquiera si existía, ¿no? Otras veces caminaba solo, empleando el tiempo para reflexionar sobre dónde había estado a lo largo de su vida y hacia dónde se dirigía ahora. El pueblo no era ya más que un puntito en aquel maravilloso lienzo de esplendor natural. La majestuosidad de los picos nevados del Himalaya hizo que su corazón latiera más deprisa, dejándole temporalmente sin aliento. Julián se sintió uno con el entorno, esa clase de relación que dos viejos amigos pueden disfrutar después de muchos años de escuchar los mutuos pensamientos y de reírse los chistes. Qué linda imagen esta, hola Gaby, qué linda imagen esta de esa relación de dos viejos amigos después de muchos años de escuchar los mutuos pensamientos y de reírse de los mismos chistes. Hola hermana, ay, me voy a emocionar. Este vínculo siento yo con mi hermana, ¿no? Donde disfrutamos, o sea, compartimos los pensamientos y nos reímos de chistes que a veces solo ella y yo entendemos, pero cuando uno tiene una fraternidad muy grande, inclusive la puede tener con otra persona, que no sean hermanos reales, se produce esa fusión, ¿no? O sea, Julián se sintió uno con el entorno, con el entorno. El aire puro de la montaña despejó su mente y dio vigor a su espíritu. Qué linda palabra, vigor. De la montaña despejó su mente y dio vigor a su espíritu. Después de haber dado la vuelta al mundo en varias ocasiones, Julián creía haberlo visto todo, pero jamás había contemplado tanta belleza. Aquel momento mágico fue como un exquisito tributo a la sinfonía de la naturaleza. Se sintió a la vez alborozado, jubiloso y despreocupado. Y fue allí, con la humanidad a sus pies, cuando Julián se aventuró a salir de la cómoda envoltura de lo ordinario para iniciar su exploración del reino de lo extraordinario. Para un poquito acá, ¿no? Porque dicen los que saben, yo la verdad que soy bastante bicho de asfalto, no es que vivo en el centro, al contrario, vivo en una casita del conurbano, pero no soy de salir mucho afuera, pero los que sí saben, y me ha pasado, dicen que cuando uno hace comunión con la naturaleza, se siente eso, ¿no? Se siente feliz y despreocupado, porque la naturaleza tiene una sabiduría. A mí me pasa eso, me ha pasado, cada uno buscará su paisaje, ¿no? A mí me ha pasado estando
en un lugar con muchos árboles y con un río con piedras que corre, ese ruidito del agua me produce despreocupación. Y bueno, volvemos con Julián, que siguió a buscar lo extraordinario. Todavía recuerdo las palabras que me pasaban por la mente, dijo Julián. Pensé en definitiva, la vida consiste en tomar opciones. Uy, esta frase. La vida consiste en tomar opciones. Voy a hacer algo que ya descubrí que mucha gente hace, que antes parecía prohibido, pero ahora los que leen, creo que lo escuché a Felipe Piña también y a otros más, que cuando uno tiene un libro está bueno escribirlo. Es un libro del corazón. Entonces, el destino de cada uno de nosotros depende de las opciones que tomamos. Y yo estaba seguro de que había tomado la correcta. Sabía que mi vida no volvería a ser igual y que algo fascinante, quizás incluso milagroso, estaba a punto de sucederme. Fue un despertar sorprendente. Qué cosa esos momentos donde uno da un salto al vacío, diría yo, ¿no? Y la vida ya nunca más es igual. A veces la hacemos la elección nosotros, o a veces la vida nos hace la elección por nosotros. O quizás siempre la elección es nuestra y no nos damos cuenta. Pero bueno, sea por lo que fuere, estos cambios. Mientras Julián escalaba las enrarecidas regiones del Himalaya, empezó a sentirse nervioso. Pero fue un nerviosismo positivo, como el que sentía en un baile de gala o justo antes de empezar un caso excitante y los fotógrafos me perseguían por la escalinata de los tribunales. Y, aunque no contaba con un guía ni con un mapa de la zona, el camino estaba claro. Y un estrecho sendero me fue llevando montaña arriba hacia los confines de aquella región. Fue como si tuviera una especie de brújula interior que me iba empujando hacia mi destino. Fíjense, la brújula interior que me iba empujando hacia mi destino. Esa brújula interior es como, algunos lo sienten, yo lo siento a veces como una voz, no es que me habla, pero es una voz interna, por supuesto, o una fuerza interna que será la fuerza de la intuición o de la conexión con lo alto, ¿no? Que dice, bueno, es por acá. Creo que no hubiera podido detenerme aunque lo hubiera querido. Julián estaba entusiasmado, sus palabras brotaban como un torrente. 2 días más siguió la ruta que esperaba podía llevarlo a Sivana y en ese tiempo pensó en su vida pasada. Aunque se sentía liberado del estrés y la tensión que caracterizaran su antiguo mundo, se preguntaba en cambio si podría pasar el resto de su vida, hola Mariel, el resto de su vida sin el reto intelectual que su profesión le había deparado, ¿no? Desde que saliera de la facultad en Harvard. Sus pensamientos vagaron después a su suntuoso despacho de un resplandeciente rascacielos del centro. Hola Gladys. Y la idílica casa de veraneo que había vendido por una miseria. Pensó en los viejos amigos con que frecuentaba los mejores restaurantes. Pensó también en su preciado Ferrari y en la sensación que le daba poner el motor en marcha y resentirse al mando de un poderoso vehículo. Claro, este cambio, y bueno, a veces se sienten nostalgias, obviamente. Mientras se adentraba más y más en aquel místico paraje, sus reflexiones sobre el pasado se vieron interrumpidas por las maravillas que veía. Fue mientras meditaba sobre la belleza de la naturaleza cuando algo sorprendente sucedió. Por el rabillo del ojo vio una figura, vestida extrañamente, con una larga y ondulante túnica roja, coronada por una capucha azul oscuro, caminando un poco más adelante. ¡Uy, qué misterio!, ¿no? A Julián le sobresaltó ver a alguien más en aquel lugar remoto,
al que había llegado tras 7 agotadores días. Como se hallaba a muchos kilómetros de toda civilización y aún no estaba seguro de que Sivana fuera un destino encontrable, gritó a su compañero de escalada. Claro, la única persona, después de tanto tiempo, obviamente le gritó, lo llamó. La figura no solo no respondió, sino que apretó el paso sin siquiera mirarlo. ¡Wow! Al poco rato el misterioso viajero echó a correr, su túnica roja flameando graciosamente a su espalda. «Por favor, amigo, necesito ayuda para llegar a Sivana», gritó Julián. «Llevo 7 días caminando con poca comida y agua. Creo que me he perdido». La figura se detuvo bruscamente. Julián se aproximó con cautela, mientras el otro permanecía inmóvil y en silencio. Julián no pudo verle el rostro bajo la capucha, pero le chocó el contenido de la pequeña cesta que contenía. Dentro había una colección de las flores más delicadas y bellas que Julián había visto jamás. La figura abrazó su cesta a medida que Julián se aproximaba, como para demostrar su gran amor por aquellas flores y su desconfianza hacia aquel occidental, obvio, tan corriente en aquel paraje como el rocío en el desierto. Claro, era extrañísimo ver a alguien occidental en ese espacio. Julián miró al viajero con curiosidad. Un rayo de sol le reveló que la cara que se ocultaba bajo la amplia capucha era de hombre. Claro, podía ser una mujer. Pero Julián jamás había visto un hombre igual. Aunque tenía por lo menos la misma edad que él, sus rasgos dejaron a Julián como hechizado y le obligaron a quedarse mirándolo una eternidad. El hombre tenía ojos de gato, tan penetrantes que Julián se vio obligado a desviar la vista. Su tez de color oliváceo era lisa y flexible. Su cuerpo parecía fuerte y vigoroso, y aunque sus manos delataban que no era joven, vieron que las manos es lo único que siempre se sigue arrugando, no se puede estirar, irradiaba tal juventud y vitalidad que Julián se quedó hipnotizado como el niño cuando ve actuar por primera vez a un prestidigitador. Debe ser uno de los grandes sabios de Sivana, pensó Julián, casi sin poder contener su alegría. Me llamo Julián Mantle. He venido a aprender de los sabios de Sivana. ¿Sabe dónde podría encontrarlos?, preguntó. El hombre miró pensativo al cansado visitante de un país lejano. Su serenidad y su paz le daban un aspecto angelical. Qué bueno, ¿no? Luego habló en voz muy baja, casi susurrando. ¿Para qué buscas a esos sabios, amigo? Presintiendo que efectivamente había dado con uno de los místicos monjes que a tantos habían eludido antes, Julián le abrió su corazón y le contó su odisea. Habló el viajero de su vida pasada y de la crisis espiritual que había tenido, el precio en salud y energía que había debido pagar, a cambio de las fugaces recompensas que le deparaba la práctica de abogacía. Habló de que había cambiado la riqueza del alma por una voluminosa cuenta bancaria y de la ilusoria gratificación de su estilo de vida entre vive deprisa, muere joven. ¡Oh, qué feo esto!, ¿no? Vive deprisa, muere joven. Eso está entre comillas, es un poco como un axioma de vida, ¿no? Y le contó su viaje por la mística India y su encuentro con el yogi Krishnan, aquel abogado de Nueva Delhi que también había renunciado a su profesión en la esperanza de hallar la armonía interior y una paz duraderas. El viajero permaneció quieto y en silencio. No volvió a hablar hasta que Julián mencionó su ardoroso y casi obsesivo deseo de adquirir los antiguos principios de la sabiduría y el esclarecimiento.
Poniendo un brazo sobre el hombro de Julián, dijo suavemente: si de verdad tienes un deseo sincero de aprender esa sabiduría, entonces es mi deber ayudarte. Qué interesante, ¿no? Soy, en efecto, uno de esos sabios en busca de los cuales has recorrido un largo camino. Eres la primera persona que nos encuentra desde hace muchos años. Repito, eres la primera persona que se encuentra desde hace muchos años. Enhorabuena. Admiro tu tenacidad. Como abogado debiste ser muy bueno. Claro. Si era tenaz así, de conseguir lo que se proponía. Hizo una pausa, como si no estuviera seguro, y luego prosiguió. Si quieres, puedes venir como invitado mío a nuestro templo. Se halla en una parte escondida de esta región montañosa, pero aún quedan varias horas de camino. Varias horas, escucharon, ¿no? Mis hermanos te recibirán con los brazos abiertos. Trabajaremos juntos para enseñarte los principios y prácticas que nuestros antepasados nos han transmitido a través de los siglos. Antes de llevarte a nuestro mundo y compartir nuestros conocimientos para llenar tu vida de alegría, fuerza y determinación, debo pedirte que prometas una cosa. ¿Qué le pedirá, no? Cuando hayas aprendido las verdades eternas, deberás regresar a tu país y hacer partícipes de esa sabiduría a cuantos la necesiten. Fíjense lo que es mi mente, ¿no? Capaz que la de ustedes también fue por ahí. Cuando uno va leyendo, a veces va imaginando lo que sigue. Cuando él dijo, quiero que prometas una cosa, yo dije, ¡zas! Le va a decir que no cuentes nunca a nadie lo que aprendiste y lo mantengas en secreto. No. Le dijo exactamente lo contrario. Regresarás a tu país y le vas a hacer partícipe de esta sabiduría a cuantos la necesiten. Eso es servicio. Eso es servicio. Aunque aquí en estas montañas mágicas estamos aislados, no se nos escapa el trance por el que atraviesa tu mundo. La gente buena está perdiendo el rumbo. Debes darles la esperanza que se merecen. Es más, debes darles las herramientas para que se cumplan sus sueños. Es todo lo que pido. Me resulta recontra interesante este propósito que el sabio le dijo. O sea, ellos desde ese lugar cultivan esa sabiduría, pero si alguien llega, la idea es que ese alguien pueda llevarla al resto del mundo. ¿O acaso no han hecho eso los grandes maestros? A veces han tenido que contar algunas, como Jesús o como otros maestros, que contar las cosas en un lenguaje un poco simple, un poco metafórico, las famosas parábolas, para poder adaptarlas a la sabiduría y el conocimiento, no solo intelectual, sino de esa época, de la evolución a donde habían llegado en ese momento. Entonces, evidentemente, eso también es sabiduría, ¿no? Poder adaptarlos. Por eso, el que pueda escuchar, que escuche, ¿no? Y el que pueda ver, que vea. No quería decir una reprimenda. Quería decir que, bueno, de acuerdo a tu evolución, podés percibir y entender. Julián aceptó de inmediato las condiciones del sabio y prometió que llevaría el precioso mensaje a Occidente. Mientras los dos seguían ascendiendo hacia el pueblo perdido de Sivana, el sol indio empezó a ponerse. Un gran círculo rojo que poco a poco se dejaba vencer por un sueño mágico tras el largo y agotador día. Julián me dijo que nunca ha olvidado la majestuosidad de aquel momento, cuando andaba en compañía de un monje por quien sentía una especie de amor fraternal, sin conocerlo, pero bueno, rumbo a un lugar lleno de maravillas y misterios. Ese amor fraternal es la fraternidad de las almas que se reconocen como afines, más allá de su nivel de evolución, ¿no? Afines no porque se conozcan o porque les gusten las mismas cosas, sino porque su esencia es similar y van en busca de lo mismo.
Julián aceptó de inmediato las condiciones del sabio y prometió que llevaría... me pensé que ya lo leí. Sí, ya lo leí. Fue sin duda el momento más memorable de mi vida, me confió. Julián siempre había creído que la vida se reducía a unos cuantos momentos clave. Este fue uno de ellos. En el fondo de su alma tuvo la certeza de que era el primer momento del resto de su vida, una vida que pronto iba a ser mucho más de lo que nunca había sido. Y empieza otro capítulo, y lo voy a empezar porque tenemos un ratito. El capítulo 4 se llama Encuentro mágico con los sabios de Sivana. Es un avance, vamos a leer un poquito nada más. Tras andar durante horas por intrincados caminos y sendas herbosas, los dos viajeros llegaron a un verde y exuberante valle. En uno de sus lados, los picos del Himalaya ofrecían su protección como soldados castigados por la intemperie que guardaran el lugar donde descansaban sus generales. Al otro lado había un espeso bosque de pinos, tributo natural a esta tierra de fantasía, como me gustan los pinos. El sabio miró a Julián y sonrió. Bienvenido al Nirvana de Sivana. Nirvana es como un estado, ¿no? de paz absoluta. Descendieron por otro camino y se adentraron en el bosque que formaba el lecho del valle. El olor a pino y a sándalo impregnaban el aire fresco y límpido de la montaña. Me parece olerlo de tan lindo. Julián, que ahora iba descalzo para aliviar sus doloridos pies, notó la caricia del musgo húmedo. Le sorprendió ver vistosas orquídeas y otras flores hermosas bailando entre la arboleda, como si se deleitaran en el esplendor de aquel retazo diminuto de paraíso. Y sí, ya lo creo que es un paraíso. Julián oyó voces en la distancia, voces suaves y agradables al oído. Se limitó a seguir al sabio sin decir nada. Tras 15 minutos de caminata llegaron a un claro. Lo que vio entonces fue algo que ni siquiera el mundano y difícilmente impresionable Julián Martle podía haber imaginado. Una aldea hecha exclusivamente de lo que parecían rosas. ¡Ay, qué maravilla! En mitad del poblado había un pequeño templo, como los que Julián había visto en sus viajes a Tailandia y Nepal, pero este estaba hecho de flores rojas, blancas y rosas, unidas mediante largas tiras de cordel multicolor y ramitas. ¡Ay, qué maravilla! Encima el aroma, ¿no? Las rosas. Las pequeñas chozas que punteaban el espacio circundante parecían las austeras casas de los sabios. También estaban hechas de rosas. Julián se quedó sin habla. En cuanto a los monjes que vivían en la aldea, Julián vio que se parecían a su compañero de viaje, quien ahora le dijo que se llamaba Yogi Raman. Explicó que era el más viejo de los sabios de Sivana y el líder del grupo. Las poblaciones de aquella colonia de cuento de hadas tenían un aspecto extraordinariamente juvenil y se movían con gracia y aplomo. Ninguno de ellos hablaba, pero prefiriendo respetar la tranquilidad del lugar, realizando sus tareas en silencio. Qué paz, ¿no? Los hombres, que parecían solo una decena, llevaban la misma túnica roja que el Yogi Raman y sonrieron serenamente a Julián cuando hicieron su entrada en la aldea. Todos se veían apacibles, sanos y satisfechos. Fíjense, apacibles, o sea, en paz, sanos y satisfechos, que es lo que queremos todos, ¿no? Fue como si las tensiones que tantas víctimas se cobraban en nuestro mundo no tuviesen acceso a aquella cumbre de serenidad. Aunque habían transcurrido muchos años desde que vieran una cara nueva por última vez,
Aquellos sabios fueron comedidos en su recibimiento, ofreciendo una ligera reverencia a modo de saludo. O sea, conservaban esto del encuentro con el otro, ¿no? Las mujeres eran igualmente impresionantes, con sus ondulantes saris de seda rosa, saris son la ropa, ¿no? De seda rosa y los lotos blancos que adornaban sus negros cabellos, iban de un lado a otro con sorprendente agilidad. Sin embargo, no se trataba del ajetreo frenético que invade nuestra sociedad. Aquí todo parecía fácil y alegre. Algunas trabajaban dentro del templo haciendo preparativos para lo que parecía una fiesta, y otras acarreaban leña y tapices ricamente bordados. La actividad era general. Todo el mundo parecía feliz. Falta poquito para terminar este capítulo porque este es cortito, pero lo dejo para que lo saboreemos la próxima, retomando un poquito esto de este lugar tan maravilloso que nos invita a, no les digo a ir al Himalaya, ¿no? Pero a buscar un espacio, si se puede externo, que tenga algo de todo esto. No sé si las casas con rosas, pero bueno. Y si no, interno, el que podamos. Pero hacer un corte para estar en paz genera juventud y salud. Bien, nos vemos. Hasta la próxima, gente. Que estén muy bien. Gracias por acompañarme.